yo, nunca escupan para arriba, Tal cual. decía. Chau Siempre la decía así, filosofía. nunca escupan para arriba Sí, porque les puede caer encima, decía. tal Viste, cual. decía, fulano, mengano, ¿viste? Pero bueno, Sí, sí. Ya esperamos unos así minutitos que más, Poli. sí, sí, no hay apuro. O sea Yo que estoy acá es algo a difícil disposición. de acostumbrarse al tema de la puntualidad. Sí, Los cursos que estamos haciendo con Mario Caponeto de lectura de la Suma, que lo hacemos cada 15 días, es increíble cómo ahora se han empezado a conectar a tiempo, porque yo a los 5 minutos empiezo y terminamos claro, 21:30, es decir, no damos, claro. eh, no nos alargamos más de eso. Y sí, y han empezado a conectarse a horario, pero si no eran capaz que entrar 10 minutos más tarde, 15. Sí, sí. Sí, sí, es un tema. Lo mismo cuando das las charlas, así que la gente siempre nunca llega a horario, Claro, ¿viste? Como dicen, no, no, la charla está, la hora es las 8, pero no va a empezar a las no. 8. Todo el mundo dice lo mismo. Bueno, el otro día nos pasó con una charla presencial que dio Pepe sobre historia, todo lo que era el planteo de la hispanidad, o sea, el origen de nuestra historia. Ujú, Empezamos 8:10. Encima que fue cortita porque duró 35 minutos. Hubo gente que llegó y ya había terminado. claro. Lamentablemente, Sí, se sí, quedaron sin la charla, ¿viste? claro, una pena. O sea, la tengo grabada, pero no la voy a poner hasta que no estén las tres charlas en septiembre. Ahí las voy a subir a Ah, las tres. claro, Porque sería la única forma de que vayan a las dos que faltan, ¿viste? claro. Y que lleguen a Y horario. que lleguen a horario. Sí, sí. ¿Y eso que era ahí en el Maguero Era en también? la escuela. Sí, sí. Si la mandamos por los grupos de padres. La mandó Cintia. Puede ser, no sé, no me acuerdo, porque es raro, porque yo les paso las cosas a las mamás de cuarto. Bueno, yo estuve en una época de mi vida que estuve como haciendo un lapsus Sí, mental yo creo porque que estaba sí. Con el casamiento y el cumpleaños. con el casamiento y el cumpleaños, así que es como que recibía, reenviaban Claro, y capaz que ni miré lo que mandaron, ¿viste? Porque bueno, pero gracias a Dios ya pasó ya todo, está. estuvo todo lindo, todo lindo. Sí, la verdad que una gracia, todo muy, muy lindo salió todo. Hermosa la foto que se veía en el Sí, rectado. no, aparte el casamiento estuvo hermosísimo, muy lindo, todo ¿Cómo el el mundo se apellido venía del padre que los casó? recupero, Recupero. es de Tucumán, pero está en Buenos Aires porque Ajá, es de sacerdote de Miles. de Miles Cristi. Sí, no, no, re lindo, aparte como que el casamiento, todo, la liturgia, los cantos, estuvo hermosísimo, la verdad que solemne, pero a la vez muy lindo. No, no, realmente una gracia. Qué bueno, che. Cuando terminó el casamiento, un amigo le preguntó al policía, viste que en catedral, siempre que está la catedral abierta, hay un policía Ajá. adentro. Entonces le preguntó a este amigo al policía, y dice, qué le pareció el casamiento? La verdad, dice, nunca había visto una cosa así, le dijo. Mira. Porque claro, viste, acostumbrado qué sé yo, que los casamientos son cortitos, no, no sabés ni lo que está pasando por Ujú. ahí. No, no, muy lindo, la verdad que estuvo precioso, muy lindo. Este, así que bueno. Y Pablo lo grabó y lo transmitió porque hubo gente que no pudo venir, algunas tías de Claro. Mili y gente mayor, así que no pudo viajar, así que lo transmitieron. Algunos amigos también de Corrientes, de Qué Córdoba, hermoso. que no pudieron venir. No, esa vez son las Así que ventajas de la tecnología. Eso es una sí, belleza. y aparte quedó grabado, viste, Claro. que por ahí antes no, no sé, ni te imaginabas que, o sea, podía quedar grabado si tenías a alguien que lo filme ahí, Ujú. pero a su vez que te queda el enlace, te queda grabado. Sí, Así que es re lindo, muy lindo. qué bueno, che. Bueno, Así que Poli, si bueno. querés, vamos empezando. Bueno, Este, bueno, vamos a hacerlo formal, entonces ya queda todo grabado. Toda esta parte yo la saco, vos quedate tranquila.
Bueno, Yo saco todo. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Hoy en la Escuela para Padres y Educadores tendremos una charla sobre el noviazgo y cómo acompañar a nuestros hijos y educandos. Para ello contamos con la presencia generosa de la señora Paola Guía de Paso. Daremos inicio a este encuentro solicitando a Dios nuestro Señor que infunda su luz en nuestra inteligencia para sacar frutos de este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena amén. eres de gracia, el Señor es contigo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora ruega de por nuestra nosotros muerte. pecadores, Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay una, ¿cómo es que le llaman? Hay una diferencia entre lo que yo recibo y lo que se escucha. Así que bueno, por ahí capaz que si hay un poquito de un minuto de silencio, un tiempito de silencio, por esa diferencia en la conexión. En el colegio se han organizado una serie de charlas para los alumnos en el marco del proyecto Educación para el Amor elaborado por la licenciada Cintia Rivera. Queremos acompañar este proyecto dando a los padres y docentes elementos para acompañar a los hijos y educando. Presentamos a Paola. La señora Paola Guía de Paso está casada con el doctor César Paso, es madre de 6 hijos. Bioquímica y farmacéutica, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó como bioquímica en el Hospital Italiano de Córdoba y una vez radicada en Paraná, comenzó a desempeñarse como farmacéutica. Formó parte del equipo de inmediata preparación para el matrimonio de la parroquia San Miguel desde el año 1998 hasta el año 2019. Es instructora del método Billing, es compiladora del libro La importancia de la sexualidad en la educación de la persona humana, fundadora junto a su esposo del Foro de la Familia de la provincia de Entre Ríos, candidata a diputado provincial por el Partido Popular de la Reconstrucción en el año 2007, estuvo a cargo del Decanato 3 en la preparación para el Congreso de Mujeres Autoconvocadas del año 2010, colabora en diversos medios e instituciones con temas como educación para el amor, anticoncepción y demografía, entre otros. Expositora en el Senado de la Nación por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el año 2018. Actualmente es integrante de la Red de Familias Entrerrianas. Poli, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas noches. Me pidieron una pequeña charlita sobre el noviazgo y el acompañamiento de los padres y de los chicos, de los jóvenes en el noviazgo. Bueno, quiero antes que nada agradecer al colegio que siempre me invita. Y, y bueno, y más allá de todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, yo la verdad no tengo ninguna especialización en estos temas, simplemente he ido leyendo e interesándome en estos temas, sobre todo como mamá, en primer lugar. Yo recuerdo hace muchos años hice un retiro ignaciano, uno de los primeros retiros que hice, y el sacerdote, cuando fui en un momento a hablar con él, me dijo una frase que a mí me quedó muy grabada, digamos, y que me ha ayudado mucho a lo largo de la vida, que me dijo: usted vea y haga, o sea, vea lo que hay que hacer y hágalo. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que nosotros empezamos con mi esposo a trabajar en todos estos temas de defensa de la vida, defensa de la familia, y bueno, y han ido surgiendo estas cosas, ¿no? Bueno, concretamente con el tema que nos ocupa, yo quería hacer primero una breve introducción sobre lo que es el matrimonio cristiano. El matrimonio es una cosa que está en la naturaleza del hombre desde los primeros tiempos de la humanidad, ¿no es cierto?
Pero con la venida de Jesucristo, el matrimonio se elevó, digamos, a la categoría de un sacramento. Entonces, Jesús dota al matrimonio de otra eficacia, de otra dignidad, que antes no la tenía. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua de los esposos, la procreación y la educación de los hijos. Esos son los fines del matrimonio. La sexualidad, digamos, dentro del matrimonio es un acto, digamos, que es el acto conyugal en sí, tiene un carácter unitivo y procreativo. Es decir, no es una relación cualquiera dentro del matrimonio, sino que tiene un valor sagrado esa unión conyugal. Y es por eso que las relaciones mal llamadas prematrimoniales, y ya vamos a ver por qué, no son lícitas. ¿Por qué? Porque están pensadas, y Dios las pensó a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, es decir, como un acto conyugal, que tiene ese doble carácter unitivo y procreativo. Unitivo porque los dos esposos se unen, ¿sí?, en cuerpo y alma, y se dan mutuamente todo lo que son y todo lo que tienen en ese acto conyugal. Y procreativo porque ese acto es un acto abierto a la vida. De ahí la ilicitud de los métodos anticonceptivos. Ahora bien, la sociedad en donde nosotros vivimos es una sociedad donde se falsifica el amor. ¿Cuáles son las falsificaciones del amor? En primer lugar, el querer, el placer sin procreación. Es decir, utilizar métodos que no son lícitos para no tener hijos. Otra de las falsificaciones del amor es la procreación sin unión sexual, que es una cosa que la vemos mucho en la actualidad. Muchas veces, porque hay muchas parejas que no pueden lograr un embarazo por el abuso de los métodos anticonceptivos, porque han recurrido en algún momento al aborto y han quedado con lesiones permanentes, y también porque hay una concepción muy egoísta. Ustedes ven que permanentemente en la farándula, sobre todo, hay casos de actrices o actores que alquilan vientres para tener hijos, ¿no? Como que si fuera el hijo una mercancía. Eso es producto de esta sociedad egoísta. También otra de las falsificaciones del amor, de la unión conyugal, digamos, es la recurrencia al aborto, ¿no es cierto?, que es un crimen que clama al cielo. Hay una estadística que aproximadamente se calcula que se producen por año 60 millones de abortos en el mundo, y más o menos 500 millones de abortos que de manera silenciosa ocurren con las mujeres que utilizan píldoras abortivas y dispositivos intrauterinos. Y también otra de las falsificaciones del amor es las uniones antinaturales, ¿no es cierto?, y la masturbación, que incluso, contrariamente a lo que nosotros podemos pensar, también ocurren muchas veces dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas condenadas, ¿no es cierto?, por Dios. Dios quiere la pureza del matrimonio, quiere la pureza en la unión sexual conyugal. Pero refiriéndonos concretamente al noviazgo, nosotros tenemos que primero saber lo que es el noviazgo. Yo me acuerdo que cuando yo era chica mi papá siempre repetía una definición de música, y tanto la repitió mi papá esa definición que a mí me quedó grabada. Y él siempre decía: la música es la manera de combinar los sonidos de manera agradable al oído. Y yo, me dicen música y me suena esa definición. Bueno, con el noviazgo tiene que pasar algo parecido. Nosotros tenemos que repetirles a nuestros hijos desde chicos: el noviazgo es una etapa de preparación para el matrimonio, un tiempo de preparación para el matrimonio. El noviazgo no es ni un entretenimiento, ni un juego, ni una diversión, ni un pasatiempo. Es una etapa de preparación para el matrimonio. Entonces, si nosotros partimos de esa base, tenemos que también enseñarles a nuestros hijos que
tiene que haber una edad para ponerse de novios, ¿sí? O sea, un chico de 12, 13, 14 años no tiene la madurez suficiente para estar de novio, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que tenemos que conocer lo que es el matrimonio. ¿Sí? Conocer lo que es el matrimonio, es decir, que el matrimonio es un sacramento, que es indisoluble, que es para indisoluble, que significa que es para toda la vida, que estamos llamados a la fecundidad en el matrimonio. ¿Sí? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir diciéndoselo a nuestros hijos. También tenemos que mostrarles que ellos durante su noviazgo, cuando el día que se pongan de novio, van a tener que hablar, casualmente porque tienen que conocer lo que es el matrimonio, de las dificultades que se van a presentar, cómo van a resolver esas dificultades, ¿sí? Y eso lo van a tener que ir hablando con su novio o con su novia, ¿no? También que se tienen que conocer entre sí, es decir, conocerse entre sí significa darse cuenta de quién es la otra persona, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, de qué manera reacciona ante determinadas situaciones, qué idea tiene de la vida de familia, qué idea tiene del lugar que le van a dar a Dios en la familia. Todo eso es muy importante a la hora de estar al lado de una persona para después iniciar un proyecto de familia, ¿no es cierto? Y casualmente para eso está el noviazgo, para que nosotros nos demos cuenta en ese periodo si realmente esa persona con la que estamos responde a lo que nosotros esperábamos de ella y a su vez si realmente somos compatibles, porque muchas veces puede ser que sean personas buenas, ¿no? Pero que no son por alguna razón compatibles con nosotros, ¿no es cierto? Y también adquirir los medios necesarios, ¿no? Adquirir los medios necesarios. En principio las virtudes, ¿no? Como fundamento de toda relación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que sean virtuosos, para que puedan llevar adelante un buen noviazgo. Virtudes como qué, como los defectos, como la paciencia frente a los defectos del otro, la capacidad de amistad, saber dialogar. También para eso nosotros tenemos que aprender a dialogar con nuestros hijos y también dialogar entre nosotros como esposos para después poder dialogar con los chicos. El dominio de sí mismos, esto es muy importante. Nosotros, y es una cuestión, digamos, como de la sociedad moderna, de educar chicos que son caprichosos y que no tienen dominio sobre su afectividad. Quieren esto, ya lo tienen. Quieren un juguete, ya lo tienen. Hacen un berrinche en el supermercado por una gaseosa, se la compramos. Quieren un juguete, ahí va. Quieren el celular, lo tienen. Entonces, esos chicos que nosotros desde chiquitos los acostumbramos a que, como un tipo de efecto, acción-reacción, el chico hace un berrinche, yo le doy, el chico llora, yo le doy, tiene sed, corro a buscar agua. O sea, es un chico que probablemente después no se va a poder dominar a sí mismo, porque desde chiquito nosotros le enseñamos a que no se tiene que dominar, que un pedido, una solicitud, ahí está mamá. Tengo frío, la campera. Tengo sed, agua. Quiero un celular, celular. Y bueno, entonces esos chicos evidentemente no van a poder dominarse. Y cuando tengan una atracción sexual por una persona, no se van a poder dominar, porque es un camino, digamos, que se aprende desde muy pequeños. Entonces, todo esto, conocer lo que es el matrimonio, conocerse entre sí y adquirir los medios necesarios. Y en esto nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad. Ahora bien, ¿por qué dijimos que la unión conyugal se debía dar dentro del matrimonio? Entonces, las relaciones prematrimoniales, que son mal llamadas prematrimoniales, porque son relaciones sexuales simplemente. Alguna vez escuché decir que simplemente las relaciones son como una masturbación compartida. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo formal ni permanente entre esas dos personas, ¿sí? Esos chicos ni siquiera saben si algún día van a llegar a casarse o no. Entonces, prematrimonial sería algo previo al matrimonio y nosotros, sinceramente, no sabemos si esos chicos se van a casar realmente.
¿Y por qué se ha difundido tanto el tema de las relaciones sexuales? Bueno, se ha difundido porque se ha reducido el amor al sexo, y no solo el amor al sexo, sino el sexo a la mera genitalidad. ¿M? Y eso nosotros lo vemos muy difundido en los medios de comunicación, en los programas de televisión, cuando vemos que, fulano está con Mengana, mañana se pelea con esa, está con otra, o sea, simplemente, y se juran amor eterno, y a los 2 meses ya le pegaron una patada y están con otro. ¿Por qué? Porque simplemente es una atracción genital que sienten, no es amor. El amor es otra cosa mucho más profunda. El materialismo, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver mucho lo físico, lo que nos atrae visualmente. Hay como un culto de la belleza, de la juventud. Nosotros no nos casamos con un cuerpo, nos casamos con una persona que en principio esa belleza, ¿no es cierto? Esa juventud algún día va a pasar. Entonces nosotros no nos casamos con un cuerpo, tenemos que mirar el alma de esa persona, el interior de esa persona. Y lamentablemente está todo hecho para que no nos detengamos a mirar el alma de las personas, ¿sí? También la búsqueda desenfrenada de placer, todo es lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, hasta las propagandas de dentífricos, de autos, de zapatillas, todo es hedonismo, es lo hago porque me gusta, hacelo si te gusta, si te hace sentir bien, si no te hace sentir bien no lo hagas. Y bueno, en esa búsqueda desenfrenada de placer, nosotros también este, caemos muchas veces en no advertir a nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que educar a nuestros hijos, sobre todo en la cuestión del pudor, educarlos pudorosamente, no solamente a las mujeres, sino también a los varones, porque el pudor no solo se da en el vestido, sino que también se da en el lenguaje, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que tratamos a la otra persona. Entonces es muy importante que nosotros también eduquemos hijos pudorosos. También otra de las causas de las relaciones prematrimoniales son la prolongación indefinida de algunos noviazgos, ¿sí? Se ponen de novios muy chicos, generalmente hasta que estudian o consiguen un trabajo, esos noviazgos se hacen demasiado largos. El bombardeo de la pornografía en los medios de comunicación social, en internet, en los celulares, ya de eso vamos a hablar un poquito también. La facilidad al acceso a los métodos anticonceptivos, y no solo la facilidad al acceso, sino también la mentalidad anticonceptiva que hay. Yo como farmacéutica veo muchas madres que van a la farmacia a comprarle las píldoras a las hijas, y las chicas tienen 14, 15 años, y en esa cabeza de esas madres no se les pasa a sentarlas a las hijas y hablarles de la castidad, de la virginidad. Es simplemente ir, comprar las pastillas y dárselas, sacarnos un problema de encima. Entonces esa mentalidad anticonceptiva también tiene sus consecuencias en la vida de nuestros hijos. O los padres que van y les compran los preservativos a los hijos varones. Entonces, todo eso está muy alejado de lo que tiene que ser una educación en la castidad, ¿no es cierto? Que se ha perdido totalmente el sentido de la castidad y la virginidad como algo valioso, como algo que sea posible y que sea querible. O sea, directamente, como todos hacen lo mismo, bueno, nosotros marchamos como los peces muertos, ¿no es cierto? Para el lado que nos lleva el río. Y también la falta de educación de la afectividad, del carácter, que es como les dije antes, es una cosa que nosotros tenemos que empezar desde que los chicos son chicos, ¿no? Enseñarles a dominar sus pasiones y a cultivar todas las virtudes que les van a ser necesarias, digamos, para que ellos el día de mañana se puedan relacionar, no solamente en el noviazgo, sino relacionarse con todas las personas, ¿no? En la vida familiar, en la vida social, en el trabajo y, por supuesto, en el noviazgo. Y como les dije anteriormente, bueno, el sexo, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio es sagrado, es hermoso, complementa, genera vida, une. Todo eso no ocurre cuando las relaciones son fuera del matrimonio, ¿no? Porque nosotros
No estamos dando todo lo que tenemos, porque claramente nuestra fecundidad la estamos negando completamente. No lo estamos dando de modo exclusivo, porque no necesariamente vamos a terminar casándonos con esa persona con la cual estamos teniendo relaciones sexuales. Y por supuesto, no sabemos tampoco si va a ser para toda la vida. Entonces, todo eso hace que las relaciones sexuales sean fuera del matrimonio, no sean buenas. Eh, y no solamente están las consecuencias morales, por decir así, de las relaciones sexuales prematrimoniales, sino que también tenemos consecuencias de tipo biológicas, psicológicas y sociales. Con respecto a las consecuencias biológicas, se ha visto que hay muchas mujeres que sufren de frigidez, y se ha visto que esa frigidez no es constitutiva, es decir, que no es un problema fisiológico que tenga la mujer, sino que es producto de malas experiencias sexuales que han tenido durante su juventud o su adolescencia. Después las enfermedades venéreas también. Casualmente ayer leía una nota de la Sociedad de Ginecología y Adolescencia que pone la alarma sobre la cantidad de enfermedades venéreas que se han detectado en los adolescentes, en adolescentes, que antes no se veía. ¿Y eso por qué? Porque es producto de la ESI en las escuelas. A los chicos todo el tiempo se les está dando una educación sexual que es prácticamente una instrucción veterinaria, por decirlo de alguna manera elegante. Se les dice, bueno, hacelo con quien quieras, como quieras, por donde quieras, pero cuídate, no te vayas a quedar embarazada, cuídate. Y les dan preservativos. Bueno, la consecuencia lógica de eso, porque los chicos claramente no tienen la madurez para tener relaciones responsables, es el aumento indiscriminado de enfermedades venéreas. La sífilis, que era una enfermedad prácticamente desaparecida, en el año 2019, bueno, 2020 y 2021 no tengo las estadísticas, pero la última estadística que leí es la del 2019, que hubo 17.000 casos de sífilis nuevos en Argentina, cuando era una enfermedad prácticamente que había desaparecido. También se ha visto que por las relaciones sexuales precoces en chicas muy jóvenes, hay un aumento de la incidencia de cáncer de útero. También, bueno, ni hablar cuando las chicas quedan embarazadas, ¿no es cierto? Que es un problema porque generalmente son chicas de 15, 16 años que quedan embarazadas. Claramente, en general, los novios desaparecen o duran un tiempo y no se hacen cargo. Y bueno, y el embarazo cuando no recurren tristemente al aborto. Yo que tengo amigas que trabajan con embarazos de riesgo, o sea, chicas que recurren, que llaman, digamos, pidiendo ayuda para hacerse un aborto. Son a veces chicas de 15, 16 años que sin el conocimiento de sus padres están tratando de buscar a alguien que de manera oculta las ayude a hacerse un aborto. Y bueno, ni hablar ahora con la ley de aborto que tenemos desde el año 2020, la cantidad de abortos que se hacen por, por año, y la mayoría son chicas muy jóvenes. También los efectos indeseados del uso de anticonceptivos. En Europa, por ejemplo, se están viendo casos de menopausia precoces de chicas de 26, 27 años, con menopausias precoces porque, claro, están tomando anticonceptivos desde que tienen 12, 13 años. Entonces llegan a los 27 años, ya hace 13, 14 años que toman anticonceptivos, y hacen menopausia precoce, se les atrofian los ovarios y no ovulan más. O sea que quedan estériles a los 27, 28 años. Es una cosa terrible. Y ni hablar de los otros efectos de los anticonceptivos, que son muchísimos. Es impresionante la cantidad de chicas que hay. Yo tengo una de mis hijas que es docente
y me contaba que tiene un montón de alumnas de 14, 15 años que ya tienen puesto los parches subcutáneos implantables con hormonas. Esas chicas no menstruan y eso es totalmente dañino para la salud de la mujer. Entonces, se quieren ahorrar un problema, entre comillas, de tener relaciones sin quedar embarazadas y las madres no tener una hija embarazada de 14, 15 años, pero los problemas eso lo van a pagar carísimo y no mucho más tarde. Y también otro de los problemas que surgen por estas relaciones precoces, a veces es el tema de la homosexualidad. ¿Y por qué la homosexualidad? ¿Qué tiene que ver la homosexualidad con el tema de las relaciones prematrimoniales? Que muchas veces estas relaciones se dan de manera prematura, ¿no es cierto?, precoz, como yo les decía anteriormente, y muchas veces se dan en contextos, la mayoría de las veces, en contextos que no son los óptimos, ¿no es cierto? Entonces generan malas experiencias, ¿no? Incluso chicas, por ejemplo, que empiezan, digamos, o desencadenan, por decir así, el instinto pasional en el varón, después no quieren tener una relación y terminan siendo prácticamente violadas. Entonces eso se ve muchísimo también. Eh, eh, Chicos que van a los boliches, que fuman, que se alcoholizan, ¿sí? Que empiezan como un juego sexual, digamos así, y quizás las chicas no tienen la intención de terminar, digamos, en una relación sexual, terminan siendo obligadas. ¿Por qué? Porque una vez que se desencadena, digamos, esa catarata de hormonas y de pasión, es muy difícil de frenarlo. También tenemos los problemas en el orden psicológico. Dentro del noviazgo crean temor, crean también muchas veces relaciones pasionales de temperamentos celosos, ¿sí? Celos del varón, de la mujer, desigualdad entre el hombre y la mujer, porque en general la que siempre lleva la peor parte es la mujer, que tiene que atender, digamos, ese requerimiento del novio cada vez más seguido. Generalmente son relaciones que los padres a veces no están en conocimiento. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que hablarlas con los chicos, ¿no? O sea, por supuesto, teniendo cuidado, sin violentarlos, pero tenemos que hablarlas y tenemos que, digamos, mostrarle a los chicos cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, desde el punto de vista social, los casamientos precipitados, muchas veces, bueno, están de novio, la chica se quedó embarazada, tienen más o menos una edad considerable y dicen, bueno, que se casen, pero bueno, ese noviazgo quizás no era para casarse y bueno, se terminan casando y así también se terminan divorciando, ¿no es cierto? Entonces, lo importante acá es, como les dije yo, tener diálogo con nuestros hijos, hablar francamente con ellos, rezar por nuestros hijos, porque eso es lo más importante. O sea, nosotros tenemos que aspirar a que nuestros hijos sean virtuosos y a que lleven una vida de virtud. Y muchas veces el planteo de muchos padres es, bueno, pero yo no me casé virgen, yo no tuve un noviazgo puro, o estoy separada de mi esposo, de mi esposa. No importa. O sea, nosotros tenemos que aspirar a lo mejor para nuestros hijos. No importa si nosotros no pudimos llevar adelante un noviazgo virtuoso, sí podemos aspirar a que nuestros hijos lo hagan. Y de hecho es posible. Tenemos que rezar por nuestros hijos, rezar con nuestros hijos, invitarlos a que frecuenten los sacramentos, y educar, ¿no es cierto? Educar, dialogar, claro con nuestros hijos, exponer las cosas que tenemos, tener cuidado también, o sea, enseñarles a que vigilen lo que miran, lo que hablan, lo que escuchan, ¿no? Entonces, si nosotros los mandamos a un boliche, los chicos se alcoholizan, fuman, están con la luz ahí que los aturde la música, y sí, evidentemente es muy difícil que se puedan mantener porque todas esas cosas, el alcohol, la música, todo eso va como derribando barreras de inhibición que las vamos perdiendo y nos vamos animando a hacer cosas que a la luz del día no las haríamos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que vigilar
atender y hablar con los chicos. ¿Mm? Entonces, enseñarles a que cuando no estemos nosotros para controlarlos, sean ellos mismos, se dominen a sí mismos los que puedan decir, no, esto no está bien, no lo hago, esto no lo tengo que hacer, no tengo que tomar, no tengo que fumar esto, no tengo que aceptar que me inviten droga. O sea, no es solamente conformarnos con que nuestros hijos no sean drogadictos o alcohólicos, tenemos que aspirar a que nuestros hijos sean virtuosos. ¿Mm? Entonces, repito, rezar por nuestros hijos, rezar con nuestros hijos, animarlos a que frecuenten los sacramentos, ¿sí? Eh, Gracias a Dios, el colegio pone a disposición todas esas cosas para nuestros hijos, invitarlos a que las aprovechen eh, y no alejarnos de Dios, ese es el secreto. El padre Espinosa de los Monteros, que da charlas sobre matrimonio y familia, pone un ejemplo de la telaraña y dice que la telaraña, la araña baja como un hilito y después teje la telaraña, ¿no es cierto? Entonces nosotros por ahí vamos caminando y vemos una telaraña que está perfectamente tejida, pero la araña no está. ¿Por qué? Porque se cortó el hilito ese que era el que la sostenía. Entonces la araña abandona la telaraña. En cambio vemos otras telarañas que a lo mejor están rotas, tienen un pedazo colgando, pero la araña sí está. ¿Por qué? Porque el hilito ese del cual cuelga, digamos, por decir así, la telaraña está. Entonces, ese es el hilito, él dice, el hilo de Dios. ¿No? O sea, podemos estar medios golpeados, medios machucados, pero si estamos unidos a Dios, siempre vamos a tener el auxilio necesario para salir adelante en las dificultades que tengamos y tenemos que confiar en que si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, Dios nos va a ayudar, no nos va a dejar solos. Hay que rezar, rezar y acometer, es decir, poner manos a la obra en esta tarea tan hermosa que es la tarea de educar a los hijos, que por supuesto que es una tarea que es difícil, que requiere mucha energía, pero que vale la pena, porque los resultados a la larga se ven, se ven. Así que bueno, yo los animo a eso, a, a, a interesarnos y a preocuparnos por la virtud de nuestros hijos, para que nuestros hijos sean virtuosos. ¿No? Y me gustó una frase de Santa Teresa, que para terminar, después si quieren hacer alguna pregunta, dice, Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que no nos damos del todo. Entonces, bueno, no nos va a pedir más de lo que podemos dar, pero bueno, tratemos de darle todo lo que podemos, ¿no? Poner todo en manos de Dios para poder y confiar en Él, porque Dios nos va a ir llevando por los caminos que nos tiene que llevar para, si nosotros tenemos, digamos, la intención de que nuestros hijos sean, como les dije, virtuosos, crezcan a la virtud, tengan un noviazgo puro, formen familias cristianas, Dios nos va a socorrer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si se entendió, si hay algo que no quedó claro. No sé, Jorgelina, Marian, si tienen alguna consulta que hacer. Aprovechen ya que están las dos, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, quizá también asociado a esto, les comento, el año pasado Poli también habló sobre la castidad. Así que si quieren complementar esta charla con la del año pasado, también está en la página del colegio grabada la charla del año pasado. La verdad que son épocas complicadas, ¿no es cierto? Porque todo atenta contra el pudor, digamos así. Pero por eso lo importante es empezar esa tarea desde que los chicos son chicos, ¿no? Porque es mucho más sencillo, digamos,
cuando uno desde chiquito les va hablando de ciertas cosas. Y una cosa que yo había pensado que me olvidé de decirla, es que hay algo que da mucho resultado, que a mí como mamá ya vieja me ha dado mucho resultado, que es muchas veces cuando iniciamos una conversación, este, eh, como es hablar como si habláramos en tercera persona, es decir, a veces el embarazo de una tía, alguna chica conocida que se quedó embarazada o que se puso de novio, bueno, son momentos como para sacar el tema, digamos así, y hablar como si nosotros habláramos para otra persona, ¿no? O sea, para que muchas veces los chicos cuando nosotros les hablamos directamente a ellos, es como que se ponen a la defensiva, pero eso es una cosa que da mucho resultado, decir, viste que se puso de novia fulanita, bueno, mirá, buenísimo, el noviazgo, esto y lo otro. Es como que uno va dando como unas lecciones, por decir así, que aunque parece que no van dirigidas directamente a ellos, de hecho sí lo son, ¿no es cierto? Y los chicos esas cosas las van aprendiendo. Y otro consejo que yo les daría es que traten de apagar el televisor lo más que puedan. Sí. Si pueden sacarlo de su vida, sería ideal, pero este, porque bueno, realmente uno no parece, pero a través de los medios de comunicación se van transmitiendo como modelos, que en realidad son antimodelos, de cosas que nos van como insensibilizando, digamos así, como que, bueno, es normal que hoy estén con uno, mañana con otro, que alquilaron un vientre y tengan un hijo como que fuera un juguete que compraron. Bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que van como socavando, por decir así, el sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Así que eso también es muy, muy importante. Y bueno, y con respecto al libro este que les decía que leí, eh, es muy impresionante, esto lo hablábamos antes de empezar la charla, cómo hay mucha gente que ha caído en la adicción sexual, y muchas veces sí, porque han sufrido abusos, porque han tenido familias disfuncionales, con padres ausentes o padres que vivían peleando, pero muchos que han tenido familias constituidas normales, podríamos decir así, sin mayores dificultades, pero que por una mala compañía, por haber llegado casi por casualidad a una revista de pornografía, han empezado con ciertos hábitos que después los han llevado a una adicción sexual, que a veces no llega a ser una adicción, simplemente es un vicio, digamos así, pero que trae muchos problemas, mucho dolor y mucho sufrimiento en esas almas, ¿no es cierto? Y también mucha dificultad después para salir de esas situaciones. Así que bueno, yo les recomiendo también que lean, estos libros del Padre Fuentes son muy buenos. Hay uno sobre la castidad del Padre Fuentes, hay otro sobre el buen amor, está este otro de la trampa rota que también es más para padres, digamos, no es para los chicos, pero bueno, traten de buscar material también para leer, para tener más armas, ¿no es cierto?, para enfrentar este desafío de la educación de nuestros hijos. Bueno, no sé si no hay preguntas, nos vamos a tomar la sopa. Bueno, eso para que digan que si las charlas son cortitas, son entretenidas, con muchos elementos como para poder pensar después. Sobre todo lo difícil es llegar a los hijos adolescentes que de por sí se cierran al diálogo con los padres, es una cuestión natural propia de su Sí, maduración, de sí. crecimiento. Son prácticamente impermeables a todo lo que sea algún principio ético, religioso. Entonces lo que queda es que no tengan dudas del afecto que uno les tiene.
Y eso lo ven en la infancia. Eso es algo que tal se cual. gesta en la infancia. Y después Sí, sí, paciencia. aparte, sí, una cosa que yo siempre, siempre digo, y el otro día el padre Tomás Abud decía en una charla que dio, eh, que, que se predica poco el cielo, decía Mm, él, ¿no? Como, como algo a lo que tenemos que aspirar, que tenemos que anhelar, ¿no es cierto? Y bueno, eso también es una cosa que nosotros tenemos que inculcarles a nuestros hijos, ¿no es cierto? Yo, una cosa que siempre les digo es, eh, porque muchas veces el planteo que te dicen es, vos no me querés, porque no me dejas hacer esto, porque no me dejas hacer lo otro. Casualmente, porque te quiero, te cuido y quiero que vayas al cielo conmigo. O sea, quiero que algún día estemos todos en una fiesta en el cielo, todos reunidos. Entonces, por eso te cuido, te protejo, para que no te vaya a pasar algo malo o para que no vayas a cometer un error que después te vas a lamentar toda tu vida. ¿No? ujú. Este, así que bueno, pero como dice Alicia, paciencia y, y rezando Sí. mucho y tratando de hacer lo que Dios quiere, lo mejor para nuestros hijos y para nosotros. Bueno, Alicia, Bueno, Poli, muchísimas gracias. bueno, Ha sido gracias un gusto a ustedes. escucharte. Bueno, Gracias, Mariana y Jorgelina, por estar presentes. Este, bueno. ya sé que nos sintamos un poco acompañados en esto. Eh, cuesta, Buenas no, noches. ahí está. Buenas noches. Sí, muy linda la charla y bueno, no pregunto porque la verdad no, seguramente después me van a surgir pero sí es muy actual todo y sí, paciencia. Pues la verdad que estoy con dos hijas adolescentes y cuesta muchísimo. Pero bueno, confío que en algún momento lo que le he dicho van a tener sus frutos. Sí, Muchas sí. gracias, Poli, por No, gracias por tu Jorgelina tiempo. por conectarte. No, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. buenas noches, Jorgelina. Buenas noches, Marian. Y bueno, muchas gracias, Poli, de vuelta por tu generosidad. Sé que te Activa el estaba... micrófono, Alicia. ¡Ah! No, estaba el micrófono apagado. Muchas gracias, decía, por tu generosidad. Sé que estuviste muy ocupada con muchas cosas. Y esto es, sí, dar, como vos dijiste, decir, ver lo que hay que hacer y darlo, pero dando con crece. Dios te pague tanta generosidad. Bueno, gracias. Muchas Bueno, gracias buenas entonces y noches buenas noches. y nos vemos. Adiós, nos estamos Adiós. viendo. Adiós. Adiós.